y le vamos a dar la palabra al doctor Guido Girardi, legislador de Chile y médico. Bueno, primero saludarla a todas y a todos, agradecerle esta invitación. Yo soy el autor de la ley de etiquetado chileno, presido además de estar en salud, en la Comisión de Salud, presido la Comisión del Futuro del Senado de Chile, y nosotros tenemos una comisión cuyos miembros son los senadores, pero también los premios nacionales de ciencia y los presidentes de universidades. Y con ello trabajamos la ley de etiquetado. Lo hicimos por las mismas razones que ustedes, porque tenemos una de las más altas prevalencias del mundo de obesidad. La mitad de los niños chilenos a los 6 años son obesos. Tenemos la primera prevalencia de mortalidad, de consumo de medicamentos, de hospitalizaciones por temas que están asociados a la obesidad. Y esta es una pandemia mundial, pero una pandemia silenciosa. Mueren 41 millones de personas por año, 112.000 personas mueren todos los días por estas crónicas no transmisibles, y 40.000 mueren jóvenes que no debieran morir por infarto, accidente vascular, cáncer y complicación, hipertensión y diabetes, entre 40 y 60 años. En Argentina yo estimo que deben morir todos los días más de 600 personas por todas las causas, y por lo menos 450 están muriendo por enfermedades crónicas no transmisibles, y cerca de 200 mueren jóvenes por enfermedades crónicas no transmisibles que son evitables. Ahora, nosotros, ¿por qué hicimos esta ley? La hicimos porque tenemos la convicción de que cada vez más las personas no están comiendo alimentos, están comiendo estatus, están comiendo marcas a través de los alimentos. Se han ido globalizando ciertos alimentos que además son alimentos que tienen nutrientes críticos altos. Y nosotros, como entendemos que esta es una epidemia, tenemos que cerrar la cadena de transmisión. Y estas enfermedades son transmisibles. Lamentablemente se llaman enfermedades crónicas no transmisibles, y ese nombre es un equívoco, porque son las más transmisibles de todas, porque tienen una transmisión memética, se transmiten a través de la publicidad. Y la publicidad hoy día es uno de los elementos más potentes que tienen las personas para modificar su conducta, en este caso para comer alimentos que no son saludables. Esto se agrava más con la inteligencia artificial y con la personalización y con las plataformas. Y evidentemente ese es un tema que tenemos que cerrar esa cadena de transmisión. Además, nosotros en Chile hemos definido que los alimentos que están llenos de sal, grasa y azúcar no son alimentos, no los queremos llamar alimentos, porque evidentemente no puede ser que, entre comillas, los alimentos sean los principales causantes de enfermedad en el mundo, o algunos mal llamados alimentos, y por eso los clasificamos definitivamente, derechamente, como comida chatarra o alimentos basura. Y lo otro que yo creo que es muy importante es que nosotros ya tenemos evidencia epigenética que la obesidad y el conjunto de estas manifestaciones se transmiten a las generaciones futuras por metilación y desmetilación de los genes, y además están alterando no solamente la vía metabólica por la cual estos alimentos dañan la salud, sino también modifican los microbiomas, que son las bacterias que todos los seres vivos tienen en sus cuerpos, y hay evidencia muy sólida hoy día que, por ejemplo, las grasas y estos alimentos altos en sal, grasa y azúcar, alteran los microbiomas y son responsables de enfermedades que van desde el autismo hasta la esclerosis múltiple, hasta los cánceres, modificando justamente las poblaciones de bacterias que tenemos todos los seres vivos. Y lo último es que estos alimentos son adictivos. El azúcar, la sal y la grasa libera dopamina por una razón evolutiva. En el pasado no había disponibilidad de azúcar y sal, eran productos muy escasos, y para sobrevivir la evolución hace que las personas, en aspectos que tienen que ver con la sobrevivencia, tienen liberación de dopamina y son tremendamente adictivas. Yo digo siempre, el azúcar mata más gente hoy día que todas las guerras juntas, que todos los crímenes en el planeta, y evidentemente tenemos que considerarlo de esa manera. Esta ley no prohíbe los productos, sino que establece un primer concepto que es muy importante. ¿Por qué hemos llegado a este nivel de epidemia? Por estas razones, por la publicidad, porque son adictivas, pero además porque las personas no pueden decidir, porque no hay una simetría de mercado. Las personas que producen estos alimentos saben lo que están poniendo dentro de envase, saben que están poniendo niveles altísimos de sal, grasa y azúcar, pero los rotulados, los etiquetados están hechos para que nadie comprenda, y por lo tanto hay una asimetría de información. A mí, mis padres, yo soy médico, mis padres son médicos, y me dieron cereales cuando yo era niño, y yo les pregunto por qué me dieron esos cereales que estaban llenos de sal y azúcar, porque evidentemente hasta los médicos no sabían leer un etiquetado que es totalmente críptico.
Cuando empezamos esta ley, lo empezamos con la idea del semáforo en el año 2007, junto al doctor Ricardo Huawei, que es un Premio Nacional de Ciencia, y la industria vetó el semáforo y no pudimos poner inicialmente el semáforo en la ley. Cuando en el 2011 vino el Lenín Moreno, el vicepresidente de Ecuador en ese tiempo, yo le entregué el proyecto de ley y fue el proyecto de ley que se hizo en Ecuador y por eso se hizo con semáforo, porque en ese momento todavía estaba el semáforo. Esta ley tuvo muchas dificultades en aprobarse, evidentemente, porque lamentablemente la industria de la alimentación basura lo entendió como una amenaza y recién la aprobamos en el 2011 y costó mucho avanzar en la reglamentación. De hecho, hubo un veto del presidente Piñera en el 2011 para que la ley no avanzara. Tuvimos que movilizarnos, hacer manifestación y finalmente logramos superar el veto. Y cuando se hizo el reglamento, yo propuse que se hicieran focus group con los niños y niñas para que fueran ellos que decidieran el rotulado. Yo pensaba que el mejor era el semáforo. Para nuestra sorpresa, le mostramos a los niños signos de todo tipo, semáforos rojos, el rombo negro, triángulos, cuadrados, y fueron los niños, cerca de 1000 focus group, que nos dijeron que entendían mucho mejor el rombo negro y finalmente tomamos la decisión de usar ese rombo. En ese momento vino la industria a hablar con nosotros a plantearnos que por favor volviéramos al semáforo, pero evidentemente nosotros le señalamos que le agradecimos de haber vetado el semáforo en el 2008 porque gracias a ese veto hoy día podríamos tener el rombo. Ahora, esto es un ecosistema. ¿Por qué un ecosistema? Porque el hecho que tenga un rombo, nosotros tenemos sellos negros para sal, grasa, azúcar y energía, basta que tenga uno para que se defina ese alimento como no saludable, y si no es saludable, no puede tener publicidad en la televisión ni en ninguna parte, no puede tener ganchos, stickers, adhesivos, y tampoco se puede vender en colegios, y no pueden haber compras públicas del Estado a alimentos en los programas nacionales, porque el Estado no puede entregar recursos justamente para alimentos que no son saludables. Y además, en este momento estamos en una política de aplicar impuestos a los alimentos que tienen sello, justamente en vez de ponerle impuesto al azúcar por separado, le vamos a poner impuestos a los alimentos que son altos en. Algunas recomendaciones a mí muy importantes. Nosotros trabajamos mucho en establecer los niveles y los niveles son muy importantes. Por ejemplo, establecimos que el nivel de caloría tenía que ser de 275 calorías como máximo, el de sodio de 400 miligramos, el de azúcar de 10 gramos y el de grasa de 4 gramos en productos sólidos. Y también tenemos una norma de estos mismos máximos para líquidos, por ejemplo, 70 en las calorías en líquidos, 100 son los miligramos cuando son elementos líquidos de sodio, y azúcar son 5 gramos por 100 cc cuando son líquidos, y de lo mismo son 3 gramos de grasa saturada. Eso fue una discusión donde trabajamos mucho con el mundo a nivel internacional, con la Organización Mundial de la Salud, con OPS, para definir cuáles eran los límites, porque cuando nosotros hicimos esta ley, no había evidencia en el mundo respecto a estos parámetros, hoy día lo hay. La segunda recomendación, y que va a ser una discusión muy ardua, es que esto es por porción o es por 100 gramos. La recomendación nuestra es que sea por 100 gramos. Fue una batalla muy dura que tuvimos con la industria, porque la industria, si es por porción, puede manejar los sellos. O sea, achica las porciones y puede eliminar los sellos, manteniendo los niveles altos de sal, grasa y azúcar. Por lo tanto, tiene que ser por porción. Lo otro importante es que los endulcorantes, nosotros no somos partidarios de cuestionarlos al mismo tiempo, sino selectivamente, porque el lobby de la industria azucarera, si es inteligente, va a decir, bueno, los endulcorantes también son malos, y por lo tanto va a tratar de hacer equivalente el azúcar a los endulcorantes, y no es así. Del punto de vista tóxico, del punto de vista de la salud, el azúcar es mucho más dañina que cualquier endulcorante. Nosotros, en Chile, yo mismo inicié la prohibición del ciclamato en el año 2007 y de la sacarina, justamente para ir haciéndolo progresivamente. En Chile, ciclamato y sacarina, producto de las acciones que hemos hecho, están prohibidos, pero evidentemente hay otros que no tienen evidencia de toxicidad, y hay que ir selectivamente eliminando, pero no cuestionar al mismo tiempo lo que son los endulcorantes en términos genéricos, sino ir caso a caso, porque creo que eso es lo que va a ir ayudando. Pero de todas maneras, el azúcar es el más dañino de todos los componentes en términos de endulcorante. Lo otro que yo quiero
que es interesante, que hoy día toda la evidencia científica demuestra que la obesidad, además de las consecuencias per se que tiene, de generar infarto, accidente vascular, cáncer, hipertensión, diabetes, aumenta al doble el riesgo de morir por COVID. Eso es evidencia que está siendo publicada. Nosotros tuvimos un documento en el Lancet hace un tiempo atrás que muestra un poco cómo la obesidad aumenta los riesgos, evidentemente, estas crónicas mal llamadas no transmisibles, pero en términos de complicaciones de COVID aumenta al doble el riesgo de complicaciones y el riesgo de morir por COVID. Bueno, yo solo quiero terminar señalándole que esta ley la llevamos a Perú con Jaime Delgado. A mí me tocó asesorar muy estrechamente al Instituto de Salud Pública mexicano, al Poder del Consumidor, que lidera Alejandro Calvillo, Juan Rivera, que es el director en ese tiempo del Instituto de Salud Pública mexicano. Trabajamos con los parlamentarios, acabamos de aprobar esta ley en México, que es muy parecida a la propuesta que están haciendo ustedes, que nos parece que va en la dirección correcta. Y lo mismo hicimos en Perú, México, estamos trabajando en Canadá, estamos trabajando en Israel. Yo me he tocado estar en cerca de 25 países justamente que están interesados en esto. Esta ley nosotros la hicimos de manera asociativa con Naciones Unidas, con FAO y con la Organización Mundial de la Salud. De hecho, Naciones Unidas nos dio un premio, un reconocimiento a nivel internacional. Yo lo doné eso a la Universidad de Chile, al Instituto de Nutrición Infantil de la Universidad de Chile, el premio que nos dieron en términos de premio monetario, y lo importante es que vayamos avanzando. Yo creo que Latinoamérica va a ser el primer continente que va a poder llevar adelante esta política. Los resultados en Chile han sido muy exitosos. 20% de la industria ha reformulado sus productos. La disminución, por ejemplo, en los cereales de azúcar ha sido muy, muy importante. Hay una disminución muy, muy importante de la venta de productos como gaseosas azucaradas o de cereales que tienen altos niveles de sal, grasa y azúcar. Yo creo que el proceso de reformulación ha sido muy importante. Además, hemos tenido alianzas con empresas que en Chile, por lo menos, como Coca-Cola, se han puesto a la cabeza de liderar un poco, paradojalmente, en otros países no están haciendo lo mismo, de liderar el apoyo a esta ley. Lo mismo han hecho empresas de productos lácteos, que ya no tienen ningún producto lácteo, ningún yogur, ningún tipo de producto que tenga sello. Y hay muchas empresas que hacen publicidad en Chile señalando que no tienen sello. O sea, se ha transformado en un factor de distinción muy, muy importante. Y por lo tanto, nosotros estamos muy contentos porque gran parte de la industria ha tomado esta ley en serio, se ha sumado a ella, y hoy día más bien la están utilizando como un vector de promoción de sus productos y no como un problema. Lo último es que nuestros países exportan alimentos saludables, producen alimentos saludables. Es una paradoja que en nuestros países, habiendo alimentos saludables, esté exponiéndose a nuestra población al consumo de alimentos basura, de alimentos hiperprocesados, que cada vez más en el mundo van a tener un mayor cuestionamiento. Lo último que yo quería señalar es la disposición del Senado chileno, de yo mismo y de toda la experiencia que tenemos, ponerla a disposición del Senado argentino, del Congreso argentino, y poder colaborar activamente. Yo conozco muy bien al ministro Ginés porque fue embajador mucho tiempo en Chile, y poder trabajar con él también, pero toda la colaboración del gobierno chileno, del Ministerio de Salud chileno, del Congreso y de nuestros científicos de la experiencia chilena, para poder colaborar y ir ampliando estas políticas para que cada país las vaya adecuando a su propia realidad. Así que, Mario, muchas gracias. Muy disponible a seguir trabajando con usted y colaborando. A mí me ha tocado varias veces estar en Argentina, invitado por su Senado. Además, creamos la Comisión del Futuro. Nosotros acabamos de aprobar en Chile, presentar el primer proyecto de neuroderecho de protección del cerebro, dado que las tecnologías ya van a permitir leer los cerebros, las emociones, con el director mundial del proyecto BRAIN, Rafael Yuste, más 25 de los más importantes neurocientíficos a nivel mundial. Así que podemos seguir colaborando en otras políticas, y además, Mario, la idea que teníamos era poder hacer un Congreso del Futuro juntos este año en enero. Estamos trabajando con el ministro Trota. Nosotros tenemos más de 3 millones de personas que siguen el Congreso del Futuro en Chile, y teníamos mucho interés en aprovechar de incorporar al Senado argentino, porque nosotros, esta es una iniciativa del Senado que hacemos con la Academia de Ciencias y todas las universidades chilenas y el gobierno de Chile. Muchas gracias. Muchas gracias, senador Girardi.
La verdad que hemos tenido acciones conjuntas también entre las comisiones de salud